Hugo, ¿cómo Sí, se llama el proyecto, tanto el americano en Alaska como el ruso? el proyecto americano es HAARP, HARP. Y ¿Y el ruso? el ruso es el proyecto SORA, SURA. S-O-S-U, SU, Sura. SURA. Sí. Pues son las dos armas más poderosas que hay en la actualidad. ¿Y los chinos qué están haciendo? Porque los Hay, chinos hay, no... hay, hay otra planta, otro proyecto, pero no está en China. Este sí no recuerdo si está en alguna parte de los Países Bajos. No recuerdo En bien si es Holanda. Holanda, por ahí. Pero ese sí no lo recuerdo bien. Es el menos conocido. ¿Sí? Los más conocidos, el más conocido, el que más fuentes hay, es el de HARP norteamericano. Y todavía, pues, el proyecto ya tendrá que se inició unos 50 o 60 años atrás. Wow. O sea, no es nuevo, pero ha estado experimentando. Incluso se llegó a decir que quizás este proyecto era capaz de, a través del manejo de las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, crear una especie de hologramas en el cielo, como que se aparece la Virgen, Jesucristo, etcétera, que ya han ocurrido, ¿eh? Pero lo que no se sabe es si proviene de ese proyecto de investigación de, de alta frecuencia, de radioactividad de alta frecuencia, o es otro. Pero No por está muy eso claro. pero se dice que también esto tiene como función crear, alterar la mente de las sociedades, ¿no? Específicamente. Exactamente, sí, Ujú. sí, ese proyecto también tiene esto. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado hace rato, que los fenómenos psíquicos, al ser intencionales, también hay una intencionalidad colectiva. Es decir, todo nuestro pensamiento colectivo ahorita puede estar, o más bien está dirigido hacia un objeto, el cual nos crea miedo, un objeto persecutorio que es el famoso virus, ¿verdad? Que tenemos ahorita, Ujú. el COVID. Eso es Sí. el temor que nos está Perdón, Hugo. teniendo. Entonces, es posible, también se dice, que a través del bombardeo de estas ondas electromagnéticas de alta frecuencia puede llegar no solamente a crear terremotos, inundaciones, huracanes, sino también cambios de pensamiento en la colectividad. Sí. Sí, sí estaba por ahí Julio también. Sí, Bueno, a mí me viene ahorita, recuerdo de una información de un libro que se llama La tarjeta roja, algo así, sí, 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 me donde hay acuerdo. mucha información, donde ya viene desde hace mucho tiempo una conspiración, digamos, en la cuestión del manejo de la medicina y Sí, cómo, por ejemplo, mucha gente tiene, a lo mejor de una manera tergiversada, la información de que las mismas vacunas traen una intención Chip. ahí también de que nos va. Por eso mucha gente no se quiere vacunar, porque principalmente por el miedo, ¿no? Por el sí, miedo a muchas cosas. Y por ahí alguien decía que la historia de la humanidad es la historia de las guerras, ¿no? exactamente. Entonces, eso es una cuestión preocupante en la que, bueno, diría yo que la humanidad completa tenemos que reflexionar sobre nuestra actitud, porque la gente está muy imbuida en el ego, en la posesión, las cosas materiales, en la religiosidad más que en la espiritualidad. Por ahí hay un pensador que se llama Krishnamurti, alguna vez vi algún video donde él dice, hace una reflexión muy interesante, que mientras más religiones va habiendo en el planeta, hay más guerras, ¿no? Entonces, Pero, es el pensamiento el que nos está afectando en este sentido y realmente sí es preocupante porque
esto del proyecto HARP es un complot muy, muy fuerte que tienen entre... Se dice que las bombas atómicas podrían destruir 17 veces el planeta y que aún así Sí, están pasando de moda, ¿no? Entonces, sí, la cuestión de este proyecto yo creo que es más agresivo, pero más útil porque lo manejan ya desde otra perspectiva. Y pues digo, qué coincidencia que los terremotos coinciden en las fechas. Esa es una cosa para reflexionarlo, no puede uno decir si es cierto o no es cierto, ¿no? Pero sí, lo que uno tiene que reflexionar es en la cuestión de algo que le llaman la masa crítica, cómo estamos nosotros como humanidad, dónde estamos fallando, porque la mayoría de la gente no aspira ni siquiera a la religiosidad, mucho menos a la espiritualidad. Entonces, no sé, tendría que surgir un avatar ahí que dijera, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es muy preocupante, ¿no? Pero lo importante es lo que podemos hacer desde nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que yo reflexiono y eso es lo que, bueno, pues uno ya no está tan joven y ve uno que la sociedad está muy enferma en ese sentido. A mí 2 veces jóvenes de 20, 30 años me han ofendido, cosa que yo en mi época incapaz de hacer eso con los ancianos, ¿no? Y hay una cuestión de poder de los jóvenes, las relaciones de poder se han invertido, ¿no? Ya los jóvenes tienen más poder sobre la sociedad en muchos aspectos que los mismos ancianos. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, que más que espiritualidad, la sabiduría es la que está fallando en este sentido, ¿no? No hemos logrado trascender a esa parte, ya no tanto del conocimiento, sino ya llegar hasta la sabiduría. Yo creo que esa podría ser una solución. Eso es lo que yo reflexiono. sí, muy bien, Julio. Pues es lo que comentaba Gaby, siguiendo la cábala y el árbol de la vida, ¿no? Decir Keter, la corona que está más allá situada de tiempo y espacio, pues Claro. es la que da, en cierta forma, estos regalos a Jotma, que es la sabiduría, y a Bina, que es el entendimiento. ¿Mm? Pero fíjate que Vina está representando a la madre y Jotma al padre, ¿sí? Es igual, tenemos entonces esto todo bloqueado, de tal manera que el árbol de la vida, como un mapa incluso del alma humana y del mundo, ¿sí? Está en desorden. No están corriendo las energías por los caminos adecuados, ¿sí? Sí. Por eso el desorden. Es decir, lo que estamos diciendo y que dice John Searle, la realidad social es un conjunto de hechos revestidos de poder colectivo, ¿sí? Ahí está tan fuerte. Entonces, esta pandemia no va a terminar mientras esté todavía este tipo de pensamiento que nos da de temor, de intencionalidad que va hacia el temor, hacia ciertas creencias y cómo viene contaminándose. Muchas de las teorías de la conspiración son contaminaciones terribles para el alma humana, para el pensamiento colectivo, ¿sí? No solo tiene que ver con las vacunas, por ejemplo. La mitad de la población no está vacunada en México, dicen, ¿sí? Pero a nivel mundial creo que mucho menos de la mitad de la población pues está vacunada. Estamos hablando de unos 7,000 millones de habitantes, pues quiere decir que creo que ni siquiera la mitad, mucho menos, esté vacunada. Por una parte, y que esté vacunado no quita lo que habíamos mencionado, que existe el temor en una población como parte de la realidad social. ¿Y qué otra cosa más importante? Es que hay ciertas cosas, individuos. Pues tenemos ahí dos pilares grandes, ¿no? Quizás el presidente ruso, Putin, Biden,
están con sus armas puestas. Dos super armas que ya no son solo biológicas, son geológicas. Peor. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra posición? Entrar como actores sociales que contribuyan a este cambio. Obviamente, estos presidentes y todos los demás presidentes, todos los demás y funcionarios públicos de alto nivel, etcétera, todos son actores sociales. Pero nosotros no nos podemos quedar como espectadores, sino tener la categoría de actor social en la construcción de la realidad social, ¿sí? Para pues combatir, prevenir todo este tipo de creencias falsas, de deseos no correctos, ¿sí? Pues deseos de todo tipo de mal, ¿sí? Sí, porque ese en el hebreo sería el deseo Yetzer Hara, el impulso del mal, ¿sí? Eso sería. Y entonces tenemos que ser actores sociales. Y para eso, pues es el objetivo de todo este canal, ¿verdad? Que decíamos hoy, es pues tratar de ampliar los horizontes de significado de la realidad, que nos demos cuenta. Porque si el horizonte es muy estrecho, pues creemos que ya lo sabemos todo, cuando en realidad ignoramos todo. Cuando vamos abriendo horizontes, nos damos cuenta también de lo que no sabemos, pero le damos mucho más sentido y más significado. ¿Sí? Decías entonces, dos jóvenes o algunos jóvenes me faltaron el respeto, esto no pasaba en mi juventud. Sí, ¿cómo estás decodificando eso? Si lo decodificas de una realidad muy estrecha, de un horizonte muy estrecho, pues ¿sabes qué? Ahorita mismo les golpeo a los dos, ¿no? A los que estén ahí. Y ahí se acabó el asunto. Pero no, te está reflejando otra cosa. Te está reflejando un sistema de creencias, de actitudes, de deseos, de temores, de valores que están imperando actualmente. ¿Sí? Es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Antes no hablaban mal de los presidentes, ahora hablan mal del presidente, ¿no? Sí. Sí, hasta ahí mismo se lo dicen. Bueno, pues es un reflejo de la realidad social. Claro, muy importante. Mucho de esto, ¿no? El libro de Alicia Gómez, que se llama Hijos tiranos, padres obedientes. Algo así va el título, ¿no? Creo que al revés. Pues demuestra eso. Ahora quien manda, quien tiene el poder es el hijo, no el padre. Que hay una falla institucional. Ya es de carácter institucional. ¿A dónde va a llegar? No sabemos. La misma violencia a la mujer, ¿no? La violencia a la mujer es que el hombre ha sido educado así por una madre tolerante, por una madre consentidora, y por eso entonces ellos se sienten con el derecho de que si no le cumplen sus deseos, pues agredir. Entonces... Violencia siempre ha habido, siempre. La violencia es algo que no ha cambiado durante todos los tiempos. Llámese la violencia de los tiempos del soberano. Nada más con que alguien le quedaba viendo mal al rey o se lo imaginó, a la hoguera. Sin más ni más. Sin más ni más. En 5 minutos estás muerto. ¿Sí? Hoy día, pues, me quedó viendo mal. No, lo agarraron casi con las manos en la masa, asesinando a alguien, y es presunto homicida, y entra derechos humanos, y pueden pasar 10 años, y todavía no está clara la sentencia. Son cambios. La violencia ha pasado de frontal a oculta, y ha pasado de frontal real a virtual, y ha pasado de negativa o de la negatividad a la positividad, de tal manera que la violencia ya no es tanto física, sino también psíquica.
O sea, antes era más física, ahora es más psíquica, pero violencia siempre ha habido. Sí, es otro punto, otro tema importantísimo que trabajar. Sí, ahora me doy cuenta que sí. Pues sí. A ver, Hugo, una reflexión que tengo. ¿Cómo incluiríamos este seminario dentro de esta circunstancia particular que estamos viviendo o el interés cognoscitivo que diversos miembros de la sociedad tienen? Pues mira, en primer lugar, yo creo que empezar a darnos cuenta que la mano del hombre es tan poderosa que puede modificar la mano del creador. Parece absurda la De idea. la natura. La natura, ¿sí? Pueda. ¿Qué tan importante? Si un niño, vamos a suponer, nace un bebé varoncito con todo su equipo biológico de varón, pero desde el primer día le visten con ropa rosita, le ponen rosita de nombre, lo tratan como niña, le compran juguetes de niña, etcétera, 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 todo el tiempo. Cuando llegue a la adolescencia, a este joven le va a crecer los pechos y las caderas. Cambios hormonales. ¿Y qué? Es precisamente el condicionamiento social, la esfera social, que tuvo gran impacto hasta la esfera biológica natural. Pues eso es lo que pasa. Entonces ese niño que nació perfectamente bien, pues va a ser biológicamente una niña o una jovencita. Y ese es el poder del medio social, más bien de la realidad social. ¿Sí? Por eso. ¿Cómo podemos insertarlo en esto? Pues creando programas sobre el despertar de la conciencia de los actores sociales, Sí, que tienen eso. capacidad de intervenir en la toma de decisiones, en el poder de la colectividad, ¿sí? Líderes. Sí, por eso lo Por que estás ejemplo, planteando es que este sería una muestra de intentar crear conciencia para poder hacer la transformación de las instituciones y volver a unos orígenes ordenados. Ok, una pregunta que tengo. ¿Por qué, a ver, de dónde se dictamina este estado de cosas que estamos viviendo? O sea, que sería la pregunta como, ¿quiénes son los responsables? Claro. Cada uno. Digo, vaya, si tenemos ahora la discusión del lenguaje inclusivo, de las situaciones específicas de violencia, toda la serie de condicionantes que estamos viendo que están apareciendo, hay un supuesto que hay una cabeza que lo dirige con propósitos específicos o surgen espontáneamente. Evidentemente no, porque hay instituciones que han ido dando esa directriz, si no, no se estaría produciendo. Sí. Sí, pero mira, es igual lo que pasa, entra mucho ahí las teorías de conspiración, los grandes grupos dominantes, ¿verdad? Y estamos hablando de unas cuantas familias, de unos cuantos grupos, como el grupo Bilderberg, o la familia Rothschild, o la familia Roosevelt. ¿no? Sí. Sí. Pero todavía eso queda como hipótesis, son muchas hipótesis. ¿En qué medida podríamos pensar ahora la mano del creador interviene también? A ver, eso. También es otra muy grande, ¿verdad? Que sería una explicación de tipo teológica también. ¿Por qué? Porque había que recordarse, bueno, entonces, ¿por qué llegaron las plagas a Egipto ante la salida? Todo tenía un cálculo por qué y una razón por qué, ¿sí? Fue obra también del Creador, del Todopoderoso, pero también del ser humano que dio las condiciones para que eso pasara, ¿sí? Exactamente.
Bien, entonces ahí, pues es un complejo saber esto. Sí. ¿Quién es el directo responsable? ¿El ser humano? ¿Su desorden espiritual? ¿Que se ve reflejado en el desorden del planeta? ¿En el desorden meteorológico? ¿En los cambios climáticos? Pensaban que no iba a pasar nada, el calentamiento de la Tierra. Precisamente HAARP es también una forma del calentamiento de la esfera, de la ionosfera. Claro, ¿Sí? que además no se sabe las consecuencias, vaya, se conocen Claro, muy poco, porque digo, vaya, ellos están jugando con fuego porque ni siquiera saben las consecuencias, claro, ni siquiera pueden regular los climas, vamos, fuera de sus exacto. intenciones específicas de dominio y que están jugando a, sí, la nueva guerra, que como tú dices, va a ser una guerra que va a afectar cosechas, etcétera, etcétera, Bueno, etcétera. pues que ya la está afectando. Y no solo Estados Unidos, no solo el resto del mundo, Estados Unidos también está ahí. Claro, por eso ¿Sí? yo digo, las potencias están claras que han ido desarrollando cada vez armas más destructivas y Sí, una de ellas pues es acabar el planeta, ¿no? claro, sí, Entonces, obviamente, en su afán, como diríamos, de plena locura del dominio, que siempre ha estado presente, ¿no? Hitler, Stalin, Mao, bueno, hasta López Obrador, el insignificante. Siempre hay una intencionalidad de dominio absoluto y destrucción absoluta, ¿de acuerdo? Hasta ahora no se ha podido destruir el planeta. Esta vez parece que ya vamos para allá, ¿no? pues ya parece ya muy cerca, ¿no? Ya estamos Aparecen con, bueno, muchas escenas apocalípticas de sí, inundaciones, de terremotos, de todo. Ya no Mm. estamos seguros, ¿sí? Decía una señora ayer precisamente, bueno, primero fue el 7 de septiembre, el terremoto, las luces, luego las inundaciones, y luego el derrumbe del cerro del Chiquihuite, chiquihuite. y ya empezó a ponerse muy bravo el Popo. ¿Sí? Ayer hubo Sí, ya expresiones. está el ¿Qué más popo. nos falta? ¿Qué más nos falta? Es un ¿Qué golpe de estamos, estado, ¿no? qué estamos pagando? ¿Sí? Pero se puede entender eso así como que estamos pagando, es decir, porque el planteamiento que haces, las Mira, potencias deciden jugar con los elementos de la naturaleza y transgredir a la naturaleza. Las consecuencias no son previsibles ni por ellos. ¿no? Pero tampoco diríamos, esos son solo los culpables. ¿Quién es el principal depredador de todo el mundo? Me El hombre, la recuerdo especie humana, ¿no? allá en el zoológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Había un lugar ahí que decía el depredador más peligroso del mundo. El humano, la raza Más, humana. El y Museo de la Venta, era un espejo. sí, el Museo de la ¿Estás Venta. tú? Sí, claro, pero sí sabemos que, digo, la especie biológica, el Homo sapiens sapiens, es el más depredador. Y Sí, bueno, estamos con el proyecto ruso o el americano, pues se comprueba, ¿no? Se sí, llega al extremo, pues somos los depredadores. Ahora ya no solamente a ver cómo con nuestras especies habitables, es ahora contra la propia existencia del planeta. sí, así es. Pues mira, uno se pone a pensar eso, pero pues, estás viendo, claro, ahí están, puedes buscarlo incluso ahí Mercado Libre o algo así, eh, un cañón de antigranizo. Qué bárbaro. Sí, y lo pusieron. Claro que por eso están los socavones también, ¿verdad? Sí. También, Entonces estaban pues sí, diciendo, sí, estaba la empresa, no sé qué automotriz también, y de estas de agua purificadoras, de sí. agua, etcétera, Bonafón, y Bonafón en Puebla. Bonafón, ahí está el Sí, socavón, y están apareciendo socavones por todos lados. por todos lados, claro. Uno decía, bueno, ¿qué pasa en el cerro del Chiquihuite? Simplemente, ¿no? Parece que estuvieran bombardeando el cerro.
con un tipo de ondas que lo está desmoronando. Claro, pero tú decías que ¿qué estamos pagando? A ver, esta especie, el Homo sapiens sapiens, ¿qué está pagando? Pues está siendo víctima de las propias situaciones del Homo sapiens sapiens de destruir todo y de jugar con todo, ¿no? Sí. Es más Pero terrible la entonces, época de mayor depredación que hay. Todo. coincido contigo. No se siembran árboles, la tierra está sin árboles, las tierras de cultivo, por ejemplo, las que pasaron en Puebla, obviamente que va a dar lugar a socavones, porque no hay fuerza. Claro, claro, claro. ¿Sí? Bueno, lo que comentaban de Haití, ¿por qué en Haití se producen tantos desastres naturales? Pues Porque mira, acabaron con toda la vegetación sí, del país puedo para decir poder que hacer la leña. cuando estaba Hugo Chávez lo dijo y denunció el proyecto HARP, es el Ujú. responsable de los desastres en Haití. Claro, nunca lo pudo comprobar. Oh, Y hasta lo hicieron pasar por un ridículo. claro, claro. Entonces, en el caso de Haití ahí estaba claro, pero como Chávez le haya dicho, pues lo pusieron en ridículo porque no hay pruebas. ¿Y quién se va a poner a pensar, no, pues realmente estos terremotos vienen por ese proyecto? Pues no. Ha emitido hace poco, hace unos, creo, 2 o 3 días, algunos mensajes de meteorólogos de la UNAM, en el cual afirman que HARP no tiene nada que ver el terremoto de este pasado 7 de Mm. septiembre. Pero tampoco lo pueden asegurar que sí ni que no. Por eso, yo sigo pensando tal vez que las ciencias menos evolucionadas, es decir, vaya, las explicaciones con una racionalidad son acerca de la atmósfera, del clima, de las circunstancias de la naturaleza, se conoce muy poco. La Sí, vulcanología es muy elemental su todo, conocimiento. Entonces, si estos proyectos con esa ignorancia están intentando, tú dices, están disparando hacia la ionosfera, ni siquiera hay un entendimiento de qué puede pasar. sí, no, Entonces están no, jugando no con tienen, fuego. sí. Pues sí, pero son armas. Entonces, mientras uno no ataca, el otro está, pues tenía que estar las dos armas. Y esto es, estamos viviendo peores años que la Guerra Fría, Claro. porque ahora son guerras comerciales. ¿Qué ha pasado entre la guerra comercial China y Estados Unidos? ¿Sí? Uh-huh. Pues esa guerra comercial está Va volviéndose ganando China. guerra biológica y guerra Sí. ahora con armas geológicas. Pues esto va en peor. Mientras el ser humano no cambie su actitud y se preocupe por la parte espiritual y deje de ser tan el lado material, pues esto va hacia una destrucción. Así va. Decía Martin Heidegger, solo un Dios nos podrá salvar. Sí. Así lo cree, ahí se quedó. Solo un Dios nos podrá salvar. Bueno, quise decir con Avatar. Sí, pues muy, muy interesante tema. Y, Había que ver este tema un poco más acerca de por qué la guerra. El porqué de la guerra, ¿te ¿Por gustaría qué de la tratarlo? guerra? Pues estaría también muy interesante, ¿no? podría No, ser un bueno, sería poquito, un... podría ser un poquito el miedo que hay. Es un tema muy profundo porque, Pues el la- miedo colectivo, sí, sí, claro, ese ya lo habíamos visto como angustia, tensión, miedo, sí, pero el miedo colectivo dentro de una realidad social, su provocación es un tema muy importante, porque es un gigante a vencer.
el miedo. Ujú, ujú. Y se debe a que nuestros horizontes de significado de la realidad están muy estrechos sobre la cuestión del miedo. Todo lo entendemos de esa manera negativa. Así Pero está. en lugar de ver este miedo, más bien no es fomentarlo, sino quitarnos el miedo. Darle sentido. Sí, A porque ver, en eso, determinados interesante. momentos, en determinados momentos el miedo también te defiende y te advierte, ¿no? Ah, claro, pues sí, es una señal de alarma, Es por una señal supuesto. de alarma, pero ¿hasta qué grado el miedo es infundado y de alguna manera traemos miedo si no sabemos que los traemos? A veces la misma avaricia, que es más que un pecado capital, yo lo veo como un defecto de carácter, digo, Sí, ese es el concepto, sí, es el miedo a no tener, ¿no? Y entonces eso es lo que impulsa a mucha gente a faltar hasta su propia ética, ¿no? A decir, me interesa más tener que que ser. ser, Pues sí, es el problema de hoy. Prefieren el tener que el ser. ¿sí? Es un problema que hay que verlo a la luz de las emociones del hombre, ¿no? ¿Mm? El plano emocional. Recuérdese que decía, por ejemplo, William James, padre de la psicología norteamericana, Ujú. decía, no corro porque tenga miedo del oso que me viene siguiendo, sino que tengo miedo porque estoy corriendo. ¿Verdad? Ay, está muy bueno. Muy Entonces, buena. eso era. Se decía, por ejemplo, que Napoleón estaba tranquilo, de buen humor, pero llegaba algún canciller, alguno extranjero, el cual él no le caía bien. Y él estaba contento, no lo iba a recibir. Bueno, pues se metía a un cuarto y empezaba a patear cosas, a romper cosas. Y cuando salía, salía verdaderamente enojado. ¿Sí? Pero también será tan cierto que no es que tenemos miedo porque estoy corriendo, primero me pongo a correr y luego me da el estado de conciencia miedo, o primero tengo el estado de conciencia miedo y luego me echo a correr. ¿Cuál de las dos opciones? Son dos teorías de la emoción que están Está, ahí pero eso en hay que, conflicto, ¿eh? ese puede ser un tema interesante para Claro, abarcar sí, esta construcción de la realidad social, ¿no? sí, Las emociones en el humano, sí, en la claro. especie. Por eso yo ya digo, en la especie Homo sapiens sapiens, Sapiens, sapiens. porque me gusta pensarme como una más de las especies que habitan en esta tierra, punto, en este planeta. Somos eso, Claro. una vulgar especie, Sí, muy depredadora y muy depredadora. hemos llegado a las cantidades de los miembros de la especie, una barbaridad. Sí, sí, ¿Somos más que las medusas en el mar? Supongo que sí, ¿no? yo sí, yo creo que sí. Pues Bueno, bien, pues muy interesante tema. Entonces la próxima semana estaremos viendo emoción, esto de las emociones y el Hijo, miedo. ¿Sí? bravo. El miedo. las emociones, ¿Por pero qué? ahí tenemos una buena gama, ¿no? A ver, a mí me gusta mucho toda tu teoría acerca de emoción de la especie humana, el amor, es el miedo, por supuesto, la ira, la vergüenza. Anda, eso me parece sensacional. Son también las pasiones que van ahí, ¿verdad? Eso, Es que va entre las emociones, las pasiones. las pasiones, Las pasiones pasión. ya es un estado duradero, de un estado emotivo. O Sí, sea, ya son estereotipadas las pasiones. Pero entonces el miedo, como miedo, hay que trabajarlo desde el lado de la emoción y un bien. poco hacia la pasión. Pero vamos a verlo, ¿no? Sí. Entonces, trabajaremos las emociones, el miedo, principalmente. Muy bien. ¿Sí? Pues nos vemos la próxima semana Sí, por con, supuesto. Claro, con el tema sobre el miedo y las emociones del hombre. ¿te vale, ¿Quiere, Hugo? ¿Quieres? ¿Te vale decirte esto? Gracias.
No, hombre, qué maravilla, qué maravilla. El tema será, ¿quieres conocer al hombre tal cual en sus emociones? Es el tema. Adelante. Exactamente. Queremos conocer quiénes somos en nuestras emociones. Lo veremos. Y yo sigo diciendo que nos empecemos a tratar como una especie dentro de las especies. Creo que hasta ahora una deformación lingüística ha sido siempre que el humano, la especie Homo sapiens sapiens, punto, no más allá. Muy bien, pues gracias a todos por su asistencia al seminario de hoy, por sus participaciones y nos vemos el próximo domingo.